Hay una polémica en el Reino Unido por la aplicación de la inteligencia artificial en la toma de decisiones del gobierno. Una investigación del Guardian, un diario muy prestigioso de Inglaterra, dice que se está usando por organismos del Estado la IA, la inteligencia artificial, para decidir desde quién recibe beneficios hasta quién debería tener su licencia de matrimonio aprobada. Y dice que en muchos casos los algoritmos propician discriminación. Freddy Vivas es ingeniero en sistemas, experto en inteligencia artificial, ciencia de datos y Big Data. Escribió Cómo piensan las máquinas y es a la vez CEO de la startup Rocking Data. ¿Qué tal, Freddy? Jorge Renata, buen día. Hola Jorge, hola equipo, ¿qué tal? Te escucho muy bajo, no sé si nosotros tenemos que ajustar el sonido. Ahora sí. Bueno, perfecto. Contanos, ¿qué es posible usar inteligencia artificial en una oficina de gobierno? Sí, de hecho, este caso en Reino Unido están trabajando con estas tecnologías desde hace por lo menos 3 años. Y es un tema bastante controversial que en el mundo se está viendo casos concretos que hoy se están ejecutando, digamos, para lo que te imagines. Desde asignaciones familiares hasta, por ejemplo, anticiparse a situaciones de crímenes en la calle. En Estados Unidos se hizo una prueba de eso. Lo que está sucediendo es específicamente que se ve sesgada la información. Hay un sesgo en la toma de decisiones. La inteligencia artificial es una herramienta que aprende de los datos. Y los datos pueden venir sesgados. O sea, podemos darle muestras que sesguen a la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, un caso súper concreto es que a veces tiene dificultades para distinguir una persona de piel morena de una persona blanca. Y el tema ahí, lo que es interesante charlar y ponerlo en la mesa, es que los algoritmos en sí mismos no discriminan, no sesgan. Los algoritmos lo que hacen es aprender de los datos, y los datos son basados en todo caso en los sesgos humanos, y lo que estamos haciendo, y lo peligroso... O sea, perdóname, es el que sesga es el que carga los datos. Exactamente, si vos le das a una inteligencia artificial solo imágenes de personas blancas, cuando tenga que reconocer a una persona que no es blanca, no va a poder hacerlo con la misma precisión. Y ese ejemplo, llévalo a miles de situaciones. Por ejemplo, pasó una denuncia que tuvo la plataforma LinkedIn, la plataforma de búsqueda de empleo, ¿viste? Sí. Que es la más usada del mundo, ¿no? Y cuando hace varios años, imagínate que vos sos una empresa que necesitas contratar un CEO, ¿no? Un director de la empresa. Y claro, haces una búsqueda y pones, necesito un CEO con tales características, ¿no? Tanta experiencia y todo eso. Claro, cuando el algoritmo empieza a buscar quiénes tienen esa experiencia, solamente le muestra los avisos a capaz tipos blancos de más de 50 años y no a mujeres. Entonces, en ese caso fue digamos, se levantó mucho revuelo porque el algoritmo discrimina. Y en realidad lo que está haciendo es replicar ese algoritmo las lógicas discriminatorias o sesgadas de los humanos durante muchos años, ¿no? Y ese es el peligro que puede tener esto. Gonzalo. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bueno, fuiste por ahí, ¿no? Detrás de... el error es pensar que, ¿no? Que detrás de esto no hay humanos, y hay humanos en todo. Claro. A mí me viene haciendo ruido la denuncia que presentaron contra Meta en los Estados Unidos por el daño que le ocasiona Instagram a los adolescentes. Sí. Que es un caso de esta semana. Tendemos a pensar que la inteligencia artificial es algo todopoderoso y razonable, y lo que hay detrás es tipos que toman decisiones. Claro. Por ahí el debate, ¿no crees que pasa por empezar a decir que ya el algoritmo no es una cosa omnipresente y todopoderosa, sino una herramienta comercial? Es una herramienta, no solo comercial, ¿no? Porque se ve en esto. Y también es interesante verlo como una oportunidad, ¿no? Para tener ciertas conversaciones. Por ejemplo, esto de los sesgos en los datos replican decisiones sesgadas que tenemos los humanos en muchos sentidos. Por ejemplo, vas a pedir un crédito, ¿no?
Y hoy, olvídate de los algoritmos, vas a pedir un crédito y hay una lógica que analiza por qué te da más crédito a vos que a otra persona, por dónde vive, por la edad que tiene. Hay un montón de decisiones que quizás no tenemos idea que se están tomando. Lo que estamos buscando ahora con esto de los algoritmos es entender y verlos como un poco más transparente, ¿no? Lo vemos como una caja negra y eso nos asusta y nos preocupa. Y lo que decís es correcto. En esto hay humanos trabajando, humanos que piensan para qué van a diseñar un algoritmo y humanos que deberían estar en el proceso final de toma de decisiones. En el caso de UK, por ejemplo, se planteó, acá hay humanos que deben estar revisando si le damos una asignación o no a una persona, o si le damos licencia de vacaciones o no a otra persona. No puede una inteligencia artificial tomar toda la decisión. Esto es como pasó en el Mundial, se deben acordar del VAR semiautomatizado con inteligencia artificial, ¿se acuerdan? Sí. Que en el Mundial tenías una pelota con un sensor, un montón de cámaras, generaban un montón de información y le decían a los 3 árbitros del VAR room, le decían, miren, todo esto es lo que estamos viendo con la inteligencia artificial que está pasando. Vos tomá la decisión, si es offside, si es penal, si no. El humano, en el proceso final de la toma de decisión, es lo que tenemos que asegurar, porque además, hay que decirlo, la inteligencia artificial todavía no tiene una reglamentación. Se está trabajando en eso, pero todavía no hay una ley que diga hasta acá sí, hasta acá no. Marina. Freddy, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? Hola, Marina. Retomo de esto Bien. último que decías, ¿no? De que el humano tiene que participar en la etapa final del proceso de toma de decisiones. Y te pregunto si en términos de evolución tecnológica ¿podrías afirmar hoy que esto siempre va a ser así o siempre debería ser así, o si es una cuestión de tiempo nada más? Y esto, por supuesto, analizado en términos de eficiencia y de productividad, ¿no? En función de esas dos variables. Ahí está. Sí, entiendo lo que vas. Está súper claro. Mirá, en realidad, cuando vos usás, por ejemplo, una plataforma como Netflix, ¿no? Netflix entiende tu comportamiento, qué te gusta, qué película te gusta, qué viste, qué no viste, y te dice, te recomiendo esta película. Te sugiere. Es una decisión de una inteligencia artificial que tiene Netflix, que entendiendo tus patrones de comportamiento, te hace una recomendación automática. Sí. Ahí no hay ninguna persona tomando la decisión de qué te recomienda. O cuando compras algo en la calle, lees el QR, hay un bot de inteligencia artificial que hace un montón de validaciones de seguridad para asegurarse de que alguien no te haya robado el teléfono, que vos ni te das cuenta, y pasivamente hay una inteligencia artificial resolviendo algo. Por lo tanto, hay un montón de cosas de inteligencia artificial que vamos a querer que sean automatizadas. El tema va a ser qué cosas vamos a decidir que sean patrimonio exclusivo del humano para tomar una decisión, ¿no? Por ejemplo, las que influyen en los derechos humanos. Hace unos años, cuando pasó en la pandemia, que claro, había un colegio en Europa que para que le decidan en qué universidad iba a poder estudiar cada chico, le tomaban un examen. Se cerró todo por la pandemia, la gente no fue a tomar el examen, entonces dijeron, ¿cómo hacemos para asignarle la universidad a cada uno? Y lo que hicieron fue, miraron los antecedentes históricos y dijeron, a este chico lo mandamos a esta universidad, a este a otro, y la verdad que eso fue bastante sesgado, y imposibilitó el derecho de esos chicos de quizás ese año esforzarse más y poder aspirar a una universidad mejor. Esa es una típica decisión en la que la inteligencia artificial no debería estar 100% a cargo de eso. Y para eso va a haber que trabajar un montón, porque la ley probablemente se enfoque en dos cosas. Una es propiedad intelectual y la otra es privacidad de los datos. Ahora, ¿nosotros cómo hacemos para asegurarnos todo lo otro que vos decís, ¿no? Sí. ¿Cómo nos hacemos para asegurarnos de seguir teniendo ese derecho a decidir nosotros como humanos? En esos casos que citaste recién de propiedad intelectual y privacidad de los datos, es muy distinta la conducta, digamos, los parámetros de la Unión Europea con los de Estados Unidos. ¿Qué puede pasar con eso en el futuro? Claro, hoy el panorama global, por resumirlo, es Estados Unidos y China tratando de desarrollar rápidamente las plataformas de inteligencia artificial más grandes y más poderosas. Y por otro lado tenés Europa tratando de legislar, liderando todo ese movimiento, ¿no? Por eso en Europa se está trabajando la nueva ley. Que esa nueva ley va a estar enfocada en los problemas más urgentes que son estos que estamos hablando. Por ejemplo, hoy haces una canción escrita, le pedís a ChatGPT, escribime una letra de una canción inspirada en la forma que escribe, sí, no sé, Mick Jagger. Te la hace.
haces una canción, la publicás y no sabés qué pasa con los derechos de autor ahí. No, O sea, no se los pierde, tiene. Por lo que sé, no los Claro, tiene. se diluye totalmente todo eso. Claro. Lo mismo las imágenes generadas con inteligencia artificial. Entonces, es muy loco O lo sea, que pasa. Hace la poco IA vi que- no puede ser titular de un copyright, digamos. Exactamente, debería asegurarse que un humano o una organización se haga cargo de eso. Pero hoy hay varios juicios hechos a inteligencias artificiales. Sí. Hace poco estuve en una convención con abogados que me contaban, y cuando le preguntás a OpenAI, la empresa que desarrolló ChatGPT, te dicen ellos, mirá, nosotros aprendimos, o sea, le dimos a una inteligencia artificial millones de textos, toda la Wikipedia, blogs de todo tipo, 17 billones de páginas web, y con todo eso el algoritmo aprendió. Entonces con eso genera algo nuevo. Y lo que decían ellos es, cuando vos escribís un artículo, escribís un libro, también estás inspirado en los libros, y haces lo mismo. Y fíjate qué gris, y esos son los nuevos debates que van a empezar a verse, que no tenemos respuesta, la verdad. Freddy, ¿cómo te va? Rolando Barbano te saluda. Bueno, Orlando. Me interesó mucho el tema de la utilización de la inteligencia artificial en temas de seguridad. Vos hablabas de el sesgo que obviamente se le puede dar desde el humano que la instrumenta, pero digamos, si quitáramos los sesgos y se lograra llegar a un punto de una carga de datos objetiva, digo, de hecho el policía que está en la calle tiene un sesgo, o sea, tampoco estamos en manos de alguien objetivo, y de hecho aquí en la Argentina y en todos lados del mundo hay una discusión sobre qué es el estado de sospecha previo, cuándo la policía puede avanzar sobre tus derechos y revisarte, requisarte el auto, etcétera. Lo sabemos y es muy discrecional. Ahora, si pudiéramos ir a un lugar bastante objetivo, ¿qué tareas podría hacer la inteligencia artificial en materia de seguridad? ¿Cómo nos podría ayudar a estar más seguros que hoy, tareas que hoy están en manos de humanos? Tal cual lo que decís, el sesgo hoy existe, el sesgo siempre es humano. Yo creo que es prácticamente imposible esperar una inteligencia artificial o una tecnología que no tenga ningún tipo de sesgo, pero sí se puede minimizar, se puede mitigar esos sesgos. Hoy hubo experimentos, la verdad, que son la forma que hay que llamarlos para mí es experimentos. Sí, eso. Por ejemplo, hay uno que se hizo en Estados Unidos, hay varios, ¿no? Pero hay uno que se hizo en Estados Unidos que fue interesante porque se volvió para atrás, pero también se cambió después la segunda prueba, digamos. La primera fue... Ellos intentaron hacer algo como Minority Report, ¿se acuerdan de la película de Tom Cruise? Por supuesto. Anticiparse al crimen, metiéndose en la cabeza del asesino antes de que lo cometa. El precrimen. En realidad es un cuento de Philip K. Dick, digamos todo. Perdón. Sí, bueno, es mi autor favorito. Así Mío que, también. No, mi autor favorito. Qué bueno, era. Claro, él como futurista, digamos, como escritor futurista, se imaginaba el poder anticipatorio, pero se lo imaginaban algo paranormal, ¿no? Como estos gemelos que predecían. Pero la realidad es que la inteligencia artificial tiene un poder predictivo gigante, y aprovechar ese poder predictivo es interesante. Lo que intentaron hacer en Estados Unidos fue anticiparse a situaciones de crimen, de robos, de inseguridad en una zona específica de Estados Unidos. Claro. Eso tiene muchísimo sesgo de lo que pasó antes, ¿no? Entonces se volvió para atrás. Otra cosa que se volvió para atrás es, por ejemplo, el reconocimiento facial. De hecho, en Argentina pasó que se empezaron a usar cámaras para reconocer rostros ante situaciones de inseguridad, y después se volvió para atrás por tema de privacidad de los datos. Y algunas cosas que se están usando para mitigar son, por ejemplo, sensores de sonido. Entonces se están utilizando como pruebas en el mundo cámaras que no registran rostros y cámaras y sensores que solo detectan sonido para, por ejemplo, predecir o identificar un disparo y rápidamente activar sistemas de seguridad. Y todo eso es lo que en los próximos años se va a venir en materia de seguridad seguramente en el mundo, pero considerando estas cuestiones. Vos decís, Freddy, no se va a usar más, porque el reconocimiento facial tenía un costo, que era obviamente que haya un monitoreo, que ya lo estamos pagando de hecho, pero tenía un beneficio, que era que podían encontrar a prófugos. Digo, claro. Vos estás prófugo, una ciudad como Buenos Aires, la cámara te identifica el rostro y le avisa a la policía y le dice, mira, este es un tipo que tiene orden de captura. ¿Eso no se está usando, por ejemplo, en Reino Unido, que había avanzado mucho sobre esto? Claro, se están haciendo pruebas, y de hecho en China es como que fue súper, si se acuerdan del caso, ¿no? Fue súper profunda la manera que usaban el reconocimiento facial, incluso de niños, para detectar gestos de felicidad o infelicidad entrando a un colegio. A ese nivel se llegó. Claro.
Entonces, claro, lo que pasa con estas tecnologías, para mí, es que no son ni buenas ni malas, ¿no? Esto por ahí es debatible, mucha gente te dice que algunas son malas, ¿no? Pero en este caso está concretamente visto que sí puede usarse para bien. De hecho, hay Las gente máquinas que creó no tienen drones. moral, Freddy, las máquinas no tienen moral, las personas tienen moral. Yo coincido con vos, Jorge, pero hay gente que cree que algunas tecnologías, digamos, son buenas o malas en sí mismo. Yo creo que no, de hecho, ¿no? No. Porque si ves el mundo de la salud hoy, se utiliza, por ejemplo, para detectar patrones en Un arma predecir. un arma sirve para los policías y para los asesinos. Depende Totalmente. de quién la use y cómo. Claro, y te decía, en el mundo de salud, hoy, el reconocimiento esto se llama visión artificial o computer vision, se usa para encontrar en el ojo patrones que puedan predecir la posibilidad de que tengas un infarto, prediciéndolo con una precisión mayor que todo lo que existió en la historia de la humanidad. Entonces esto puede revolucionar, por ejemplo, la salud y otros miles de ámbitos. El tema es entender hasta dónde, cómo lo implementamos bien, ¿no? Claro. Flavia. Sí, ahora Flavia Pitela. Hola, Esto es un Fede. poco como la energía nuclear, ¿no? Hamlet tiene una frase que dice que no hay nada malo ni bueno, sino es como lo pensamos. Y la pregunta que yo te quería hacer era, vos que estás metido en este mundo hace un montón de tiempo y tu libro, nosotros acá lo recomendamos mucho, que se llama Cómo piensan las máquinas. Gracias. ¿Cómo ves si es posible esta línea entre una misma inteligencia que puede detectar con anticipación y una certeza increíble y predecir un infarto, también puede condenar a alguien solamente por su rostro, ¿no? ¿Cómo hacemos? Se tendría que crear, Jorge siempre dice, ¿no? Que como que la internet creció demasiado rápido y no le hemos podido generar una ética alrededor. Cuando pensamos en medicina, pensamos en bioética. ¿Hay ya gente escribiendo sobre esto? ¿Se ve un futuro más bien negro o un futuro más bien controlado de esto? O sea, ¿la inteligencia artificial a nuestro servicio o nosotros al servicio de la inteligencia artificial? Mira, tocaste el tema para mí crucial, ¿no? A mí es un tema que me apasiona, tal cual como decís, hace muchos años trabajo en esto, hace unos 12, 13 años en el mundo de data. Ahora terminé hace muy poco mi segundo libro que sale en diciembre, y uno de los focos que tengo es este. ¿Cómo hacemos para asegurarnos de que esto funcione para nuestro favor? Me pasó, este año estuve en Francia en el Museo de Curie, el Museo Marie Curie, no sé si escucharon hablar. Este museo tiene, por ejemplo, muestras de cremas que se creaban en una época para cremas de belleza, digamos, que eran radioactivas. O sea, no se conocía en ese momento el impacto negativo que puede tener en la salud de las personas. Y eso, tal cual como dijiste, como la energía nuclear, digamos, es desafiante. Yo creo que hoy todavía no están las conversaciones correctas para empezar a profundizar este tema. Yo creo que, por ejemplo, yo tengo una empresa que se llama Rocking Data, somos 55 personas, de las cuales la mitad del equipo vienen del mundo de ciencias sociales. Por ejemplo, tenemos 2 filósofos trabajando en esto. 2 filósofos que además programan, no es que solo hacen filosofía, sino que programan y crean algoritmos con un foco en esta mirada que estamos hablando. ¿Cómo aseguramos que estas herramientas potencien a las personas y las organizaciones y no vayan en su contra, digamos, ¿no? El futuro para mí en este punto está totalmente para ser construido. El futuro también debería incluir roles y características personales que no sean solo técnicas, perfiles, como decía, del mundo de la psicología, del mundo legal, del mundo de la filosofía, que se pongan a pensar cómo hacemos esto para que realmente nos mejore la vida y no sea un problema dentro de 10 años miremos para atrás y digamos, no, mirá, ¿por qué hicimos esto, no? Y aparte, un tema que tratamos mucho en el programa es que en este momento, lo decimos siempre, las empresas son más grandes que los países. Claro, y eso es un desafío porque yo personalmente creo que hacen falta leyes de aplicación mundial. No leyes formales, ¿me entendés? Sino leyes que se cumplan. Ahora, ¿qué haces con Oriente y Occidente? Ahí nos metemos en otro quilombo. Te propongo que en algún momento lo discutamos, a lo mejor más cerca de la salida de tu libro, venís acá al piso y lo charlamos más largo. Será un placer, totalmente. Gracias por el espacio y por abrir este tema, ¿no?, de conversación tan interesante. Freddy Vivas, quien hablaba, ingeniero en sistemas, experto en inteligencia artificial,
autor de Cómo piensan las máquinas y CEO de la startup Rocking Data.